Estamos de vuelta a la tierra prometida. Este es su programa La Iglesia del Aire. Estamos hablando hoy sobre el tema suplentes del diablo. Muchas gracias a todas las llamadas. Recibimos llamadas todos los días, a cada hora, a cada instante. Qué bueno la receptividad que está teniendo el programa La Iglesia del Aire por ANTV de jueves a domingo a las 10 de la noche. Gloria a Dios por eso. Qué bueno. Bendecimos a todos los venezolanos. Y tú corre la voz, venezolano. Háblale a tu vecino, a tu amigo. Escuche un programa cristiano, un programa que habla de Jesús, un programa que está en la pantalla nacional, que se ve en toda Venezuela todos los jueves, viernes, sábado y domingo de 10 a 11 de la noche por ANTV. Sintonízalo. No te dan datos hípicos, no te dan recetas de comida, no te enseñan chicas voluptuosas ni con las tetas ni con las nalgas afuera, no te hablan de loterías, pero te hablan de Jesucristo, de la salvación. Qué bueno, la Iglesia del Aire. Estamos hablando hoy sobre el tema suplentes del diablo. Antes de ir a pausa, en el segmento anterior hablamos de un ejemplo que puso Jesús, de alguien que no quiso perdonar, sino que quería tomar venganza. Tú no me pagas, si no me pagas yo te meto a la cárcel, yo me las cobro, yo tomo venganza. Es bien delicado tomar venganza. Cada vez que tú y yo tomamos venganza o no perdonamos, tú y yo estamos haciendo el papel de Satanás, le estamos haciendo la suplencia de Satanás. Mi esposa nos va a estar deleitando con esta explicación hermosa porque va a ministrar mucha gente que está llena de rencores, que quiere tomar la justicia por sus propias manos, que se le hicieron, dice, a mí me la hicieron, me la pagan, yo no lo perdono nunca. Bueno, vamos a ver, mosca, cuidado con ese lenguaje, yo no lo perdono nunca, ese me la debe, ese me la paga, mosca. Ja. Cada vez que tú dices así, le estás haciendo la suplencia al diablo y vamos a ver cuál va a ser tu fin, porque Jesucristo cuando murió en la cruz por ti y por mí, no estuvo diciendo, bien merecido lo tiene Teófilo o Juan, no, yo los perdono, consumado es. Perdona a los que no saben lo que hacen. Él nos perdonó sin ninguna condición. ¿Qué nos queda a ti y a mí? Hacer lo mismo. Porque si no, mi esposa ya nos va a estar explicando qué es lo que espera a aquellos que no perdonan. Adelante, esposa. Dios te bendice, esposo. Gloria a Dios. Interesante el tema. Realmente, cuando empezó mi esposo a leer la cita bíblica, de la cual está hablando de estos dos siervos, el que debía los 100 denarios, el que debía los 1000 talentos, los 10.000 talentos, a él se le perdonó 10.000 talentos que debía. Y este hombre, bueno, recibió misericordia de su amo. Así dice, la palabra empieza diciendo que el reino de los cielos, y pone ese ejemplo, es parecido a ese amo que le perdonó la deuda a uno que debía muchísimo dinero. Luego ese a quien se le perdona la deuda, a alguien también le debía a él, pero él no quiso hacer misericordia como la hizo el amo con él. Él no quiso perdonarle la deuda al otro, sino que casi que lo mata y de paso lo mete preso. Págame, o sea, no quiero tener misericordia contigo. A él se le había perdonado muchísimo, era una gran cantidad de dinero, 10.000 talentos, a él se le perdonó demasiado. Y luego a él, que le debían 100 denarios nada más, que era ínfimo, era algo insignificante con respecto a la deuda que él se le había perdonado, él no quiso perdonar a su siervo, sino que lo entregó en la cárcel. Bueno, los consiervos, los que estaban allí con él, se pusieron muy tristes y fueron donde el amo y le dijeron, mira, amo, aquel trabajador tuyo a quien tú le perdonaste los 10.000 talentos, qué hombre tan malvado, qué hombre tan malo, tú le perdonaste bastante, tú no le cobraste la deuda, pero luego a él había otro trabajador que le debía 100 denarios a él, y usted sabe lo que hizo, jefe, no lo perdonó. ¿Con qué esas tenemos? Dijo el amo, y a eso se asemeja el reino de los cielos. Vamos a ir allá y mire lo que pasó con esa persona que no quiso perdonar los 100 denarios al siervo que se lo debía. Y le dijo en el versículo 38, vamos a colocar Mateo 32, Teófilo Saúl. Vamos a ver lo que dice. Entonces llamándole su señor y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Versículo siguiente, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Versículo 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Versículo 35, aquí está la enseñanza. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y esto me trae a memoria, alguien me contaba un testimonio de su vida personal en estos días. Un padre de familia que le pasó algo muy fuerte
con su hija amada, y le pasó algo fuerte con su hija, y él se negaba a perdonar a aquella persona que había ofendido grandemente a su hija. Y sí, la había defraudado a su hija, y él se sentía tan mal. Fue una prueba muy dura por la cual este padre de familia, un hombre honesto, pasó. Y entonces él me comentaba a mí y a mi esposo que cada vez que él iba a orar, él decía que cuando estaba orando el Padre Nuestro, justamente, póngalo allí, señor director, Mateo 6, versículo 12, justamente cuando llegaba a esta frase de la oración, Mateo capítulo 6, versículo 12, vamos a ver qué pasaba cada vez que él decía eso. Cuando llegaba al pedacito, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Él decía que cada vez que estaba orando se trancaba justamente en ese pedacito, porque él lo que tenía en su corazón era que donde él se encontrara ese hombre que ofendió a su hija, que hizo, que la defraudó, él decía que era que lo iba a golpear, que él no sabía qué podía hacer con aquel hombre. Pero cada vez que él iba, como era un hombre cristiano, vea la diferencia, un hombre que teme a Dios, un hombre que se conecta con el Espíritu Santo de Dios. Hay pruebas que usted ni yo queremos pasar, pero como dice la palabra, que somos probados como el oro fino, pues este padre de familia le tocó pasar esta grandísima prueba. Y cada vez que él oraba, el Espíritu Santo le decía: fulanito, ¿tú estás perdonando? ¿Tú estás perdonando, fulano? Tú dices que perdóname, Señor, porque todos nosotros, usted y yo, unos en mayor proporción, otros en menor proporción, pero teníamos una gran deuda con nuestro Dios. Éramos pecadores y lo que merecíamos era la muerte. Lo que merecíamos era lo que aquel amo iba a hacer con ese consiervo suyo. ¿Qué merecía ese consiervo que debía esos 10,000 talentos? Que fuese esclavo, lo iban a vender, iba a pagar por esa deuda que tenía. Eso mismo hizo Dios con nosotros. Usted y yo teníamos una deuda impagable, que cualquier ofensa que nos haga otro ser humano aquí en la tierra jamás se va a comparar con la deuda que ya a usted le perdonaron. Entonces no hay motivo ni deuda tan grande que alguien le pueda hacer a usted aquí en la tierra, que usted y yo no tengamos que perdonar o que no podamos perdonar, porque es que es demasiado grande, demasiado terrible. Entonces el Señor está diciendo: tú no quieres perdonar, yo a ti te perdoné un montón. Tú eras un pecador, un adúltero, ladrón, embustero, mentiroso, porque hay gente que dice: yo no tengo pecado, yo no he hecho nada, pero resulta ser que delante de Dios tenemos una lista quizás bien larga, no solamente usted, todos nosotros, porque la palabra no excluye, dice: por cuanto todos pecaron, es todos, aquí no es que nadie es más santo que otro, por cuanto todos pecaron y tenían una deuda inmensa, una deuda grandota delante de Dios, estábamos destituidos de su presencia, estábamos destituidos de su gloria, pero vino el Señor y nos rescató a través de su Hijo Jesucristo. Entonces ninguno puede decir: yo soy mejor que usted, o yo tengo menos pecados que usted, yo soy más santo, yo soy más santa. No, por cuanto todos pecaron. Entonces usted no puede hacerse el loco, hacerse la loca de decir: yo no puedo perdonar a fulano porque lo que me hizo fue muy grande. Pero cuando usted quiera actuar de esa manera, también diga: ay, Señor, yo tenía un deudón contigo y tú a mí me perdonaste. Entonces, porque si nosotros no perdonamos, entonces nos va a tocar pasar lo que pasó a aquel siervo, que lo echaron a la cárcel y pagó su cuadrante bien pago. Y lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo ni el pastor Teófilo. Ahí lo acabamos de leer ahorita, en Mateo 18, versículo 35, que hay. Entonces, cuando tú y yo no perdonamos, porque decimos que fulano nos ofendió y eso yo no lo puedo perdonar, entonces también hay una deuda muy grande que Dios no va a perdonar en tu vida. Entonces, para que el Padre nuestro se haga realidad en nuestras vidas y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces eso tiene que ser, esposo, un estilo de vida. El perdonar, ¿que es fácil? Mira que no, claro que no es fácil. Solo no podemos perdonar. Cuando andamos en la propia carne encendido,
no vamos a perdonar, porque esta carne es orgullosa, esta carne es soberbia, esta carne le gusta ser protagonista y ser chaucera, pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, es posible perdonar, porque el Espíritu Santo de Dios nos convence de pecado. Así que nunca piense que es demasiado grande lo que otro le hizo, porque Dios nos dice que no hay deuda más grande que haya tenido hombre jamás que la que nosotros teníamos con él, y él no las perdonó. Entonces ahí están el ejemplo de los dos siervos esposos. Esto habla por sí solo. Qué tremendo. Linda reflexión, este episodio de Jesús, perdonar. Y esposa, siempre hay una justificación, como lo acabas de decir, yo no perdono porque lo que me hizo fue demasiado grande, eso es imperdonable. No. Peor o más grande que las culpas que tú y yo llevamos ante Dios no hay, y Jesús nos perdonó sin ninguna condición. Dio su muerte, dio su vida, pagó con su vida, fue a la muerte, a la cruz del Calvario, murió en una cruz. Morir en una cruz significa una muerte de maldición. Jesús pudo haber, por cierto, muerto apedreado, como la gran mayoría, pero la muerte de cruz en sí era una maldición, y Jesús se hizo maldición por ti y por mí. Así que no hay nada que diga, esto es muy grande lo que me hizo, no lo puedo perdonar. No, cada vez que tú te niegas a perdonar, estás asumiendo el papel de vengador, y el único vengador se llama Dios. El único autorizado para tomar venganza se llama Dios. No es que aquel que te la hizo va a quedar impune. No. Dios se cuida de que nadie quede impune. Lo único que Dios se reservó fue el derecho de pasar la factura a Él. Ni tú ni yo estamos autorizados a pasar ninguna factura. La factura es exclusiva de pasarla a Dios. El que la hace la paga, pero se la cobra es Dios. No tú, no yo. Hacemos una pausa y seguimos y regresamos con el segmento final, las conclusiones y la oración en el programa La Iglesia del Aire y el tema Suplentes del Diablo. Una pausa, ya regresamos.